Hola, profe. Hola, buenos días. ¿Cómo amaneces? Bien, profe, ¿y usted? Bien, bien, gracias a Dios, Mónica, gracias a Dios. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, bien, gracias a Dios, sí, señorita. Ya un momentico estoy con ustedes mientras termino de organizar una cosita aquí. Hola, profe. Hola, Lili, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Hola, profe. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Bien, bien, gracias a Dios, sí, señorita. Con el 46, conmigo 12, sin falta 6, 7, bueno, 6. Stephanie, ¿qué le pasó? Se salió de la reunión. Bueno, eh, buenos días, jovencitos, ahora sí, y jovencitas. Mis saludos, mis bendiciones para el día de hoy. Hoy finalizamos la semana, al menos con química a esta hora, y nos aprestamos pues para terminar de complementar algunos referentes que estamos viendo desde la parte de química orgánica. Les sugiero revisar algunos, revisar el correo para no estar solicitando la admisión. Ya ustedes tienen la invitación desde esta semana en sus correos para el resto de las clases de química. Bueno, en ese sentido. En el siguiente sentido vamos a hacer aquí una escucha de una oración corta para dar gracias por este día que empezó hace ratico, pero que igual es de bendiciones para todos nosotros. Vamos a mirar Hola, si... profe. Muy buenos días, jovencita. ¿Cómo Lo siento por amaneces? entrar tarde. No, no, Estaba no, teniendo tranquila, problemas. tranquila, no se preocupe. Lo importante es estar. Bueno, profe, gracias. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En verdad, el que cuida a su pueblo nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado, como tu sombra protectora. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él cuidará tu vida. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Escucha, oh Señor, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti he de orar. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré en ti. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar.
Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia y todo por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de quienes me angustian. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Encomiendo a ti, Señor, este nuevo día. Bendice y guía mis pasos para que hoy sea un día de bendición y aprendizaje, donde yo pueda sentir tu presencia en cada momento de mi vida. Que tu Santo Espíritu se quede conmigo y mi familia, Señor, para que así como ahorita salimos de casa, más tarde podamos regresar con bien y protegidos por tu mano, Señor. Cuídanos y guíanos en este día. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Estás escuchando Voz de Luna. Suscríbete y comparte. Bien, después de escuchar ese hermoso pasaje bíblico, nos vamos ahora sí a sentar un poquitín en el transcurso de la clase. Recuerden que el link de la pizarra que vamos a trabajar en el día de hoy, que son varias, ya lo tienes en el chat y también lo tienes en la parte inferior izquierda donde está el nombre de la clase. Usted desde allí hace clic, y se va a archivos adjuntos. Ahí aparece la pizarra que vamos a trabajar en el día de hoy con fecha y temática. Entonces tienen dos referentes. Bueno, quise empezar la clase de hoy de la siguiente manera, recordándoles primero lo que vamos a decir como complemento de lo que habíamos comentado el viernes pasado, en algunas características de las características comparativas entre inorgánicos y orgánicos. Una de esas características que hemos mencionado precisamente era la existencia en todos los compuestos orgánicos siempre de enlaces covalentes, por aquello de la diferencia de electronegatividad y de la cercanía de los elementos entre sí. Pero en realidad eso no me dice mucho de la naturaleza química tan versátil que tiene el carbono para unirse consigo o con otros elementos. Esa naturaleza bastante alternativa, por cierto, se refiere básicamente a lo que ustedes trabajaban el año pasado como distribución electrónica. En ese momento su profesor les decía que existen unos niveles principales de energía en números arábigos y en forma ascendente, que también se pueden trabajar como si fuesen letras. Voy a ampliar un poquitín aquí, si me permite la imagen. Como si fuesen letras. No me permite ampliar más. O sea que el nivel 1 de energía también lo podemos reemplazar por la letra K, el nivel 2 por L y así sucesivamente. Como nosotros estamos trabajando precisamente en química orgánica, no podemos perder de vista que aquí vamos a trabajar es el carbono. Y del carbono vamos hoy a complementar en virtud de su número atómico, que es 6, según la tabla periódica, y en virtud de su masa atómica, que es 12, independientemente de los 3 isótopos como elemento químico que tenga el carbono. ¿Cierto? Su número atómico es el mismo, la diferencia es la masa y algunas características de radiactividad, pero eso no lo vamos a tocar por ahora, si es o no es isótopo y si es o no es radiactivo. La razón es que para yo entender estas cositas que me decían el año pasado, la forma que tenían los orbitales,
y la capacidad que tenían los orbitales, yo debo asociar eso a esta distribución electrónica general, que de pronto vamos a recordar hoy, o teniendo en cuenta incluso la forma en que tienen los orbitales atómicos. La forma que tienen los orbitales atómicos. Vamos a partir del análisis de esas dos gráficas. Yo les buscaba aquí, por ejemplo, la forma que tienen ciertos orbitales atómicos y la capacidad. Por ejemplo, vamos a ampliar esta, si me permite la imagen. Nos decían el año pasado a nosotros que la capacidad que tienen algunos subniveles y niveles, según los orbitales, tenía en relación la rotación que tienen los elementos en un plano cartesiano sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me hablan de los orbitales tipo S. Aquí me hablan de las posibilidades de coordenadas que hay. Si estamos en el eje Y, si estamos en el eje Z, o si aparecería el popular o la popular, perdón, tercera dimensión, que en este caso sería el eje Z, ¿verdad? Falso. Porque este que me están mostrando aquí, profe, es el Y, el Z debería estar por aquí, ¿cierto? Eso si dado caso fuese orbital tipo S, pero no solamente hay orbitales o subniveles tipo S. ¿Qué vamos a recordar hoy? Que S tiene máximo, entre otras cosas, máximo de capacidad 2, subnivel S. P tiene una capacidad máxima de 6, me decían el año pasado. Subnivel tipo D tiene una capacidad máxima para 10. Y el máximo subnivel, que se abrevia con la letra F, recordando, tenía una capacidad máxima para 14 electrones. El D y el F no nos interesan en el día de hoy, porque si hablo de carbono, recordaremos que el carbono, a pesar de tener estos dos datos, que recordamos como masa atómica 12 y masa atómica 6, falso, número atómico 6 y masa atómica 12, entonces recordaríamos allí que su distribución electrónica terminaba, según el año pasado, en ns a la 2, ahorita explicamos qué significa eso, y terminaba en np a la 2. Si yo sumo los exponentes, el blanco y el rojo, me dará 14. Falso, profe, 4. Ese 14, ¿de dónde va a salir? Segundo elemento importante a tener en cuenta, que el grupo al que pertenece el carbono, no me crea, vaya buscando en la tabla periódica a ver si es cierto, es el grupo 4A, y que además de estar en ese grupo se encuentra en una fila específica a la que llamamos en grado 9º y 10º como los períodos. ¿En qué fila se encuentra ese elemento que es el carbono? El 2, la 2. Exacto, en el periodo número 2. Vamos hoy a demostrar de dónde sale ese 4A y dónde sale ese periodo número 2, basándonos en el diagrama de Moller, que recordamos aquí desde el 1 hasta el 7. Obviamente, como el número atómico es tan pequeñito, del carbono que es 6, no me interesa el nivel 3, ni mucho menos los que siguen, solamente el 1 y el 2. Fíjate que aquí no me están diciendo en qué fila se encuentra, porque la letra N significa un número que va desde el 1 hasta el 7, porque 7 son los niveles principales de energía y que van a estar asociados, según Moller, va a estar asociado a una capacidad de sus niveles. Por ejemplo, en el 1 con el S, en el 2 con el SIP, en el 3 con SPD, pero ahí hay una explicación que, profe, yo me perdí porque yo no entiendo por qué 3 tiene más que el 2, pero menos que el 4, y por qué 3 solo llega al D. No entiendo. Eso lo vamos a recordar en el día de hoy. Por ejemplo, si el primer nivel tiene un solo subnivel, tiene que haber una razón. Así como en el nivel número 2 hay dos subniveles, que son el S y el P. ¿Cuál es la razón? La razón
es que cada nivel tiene una capacidad máxima de electrones, nivel, ¿verdad? Eso me lo demostraba, bueno, no hay espacio, me lo demostraba un modelo atómico con una fórmula que era esta: 2 por n, pero al cuadrado, y esa n la reemplazábamos por estos números que están aquí, por el 1 o por el 2. Si yo reemplazo la n por 1, 2 por, reemplacenme la n por 1, que n significa nivel principal de energía, 2 por 1 cuadrado, pues es igual a 2. La pregunta es, esos dos electrones que caben máximo en nivel 1, ¿en cuántos subniveles los podemos ubicar? Pues en uno solo, porque ese vale máximo 2. Por esa razón, por ahora, es que en el nivel 1 hay un solo subnivel. Si usted me reemplaza la n por 2, que es hasta donde vamos a llegar hoy porque estamos hablando del carbono, entonces sería 2 por 2 al cuadrado, perdón, definitivamente. 2 por 2 al cuadrado, reemplazando la n por 2, me daría 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. Por eso usted ve que en el nivel número 2 caben más electrones que en el nivel número 1. Ahora, estos 8 electrones que caben máximo en el nivel 2, ¿en cuántos subniveles los puedo organizar de manera ascendente? Pues en 2, 2 en el S y 6 en el P, que te dan la capacidad máxima de electrones permitidos en el nivel número 2. Y si seguimos el ejercicio, para demostrar aquí, según Moller, por qué 3 tiene 3 subniveles, reempláceme la n por 3. 3 al cuadrado, 9, por 2, 18. Si usted me suma el S, el P y el D, te va a dar 18, porque 2 más 6, 8, más 10, 18. Y así sucesivamente. Qué rico, profe, pero resulta que ese argumento se le cae a usted cuando estamos en el nivel número 5, que nos acostumbran a decir, no muchachos, después del 4 se repiten los 4 mismos subniveles. Falso, falso de toda falsedad. ¿Por qué? Reempláceme la n por 5. Reempláceme la n por 5. 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. Alguien que me colabore porque se me acaban de olvidar las tablas. 25. Muy bien. 25 por 2. 50. Ok, excelente, 50. Profe, hágame un favor, porque aquí aparece disque G. ¿Eso qué es? Sí, señor. Es un quinto subnivel alternativo. Lo que pasa es que nosotros solo trabajamos hasta el F, pero no hay solo 4, hay más. Mira que hay G, hay H, hay I, hay J, K, dependiendo, porque no solamente hay 90 elementos químicos, hay más de 115. ¿Qué pasará con esos elementos que aún no han sido descubiertos? Fíjate que esto está en un gris muy distinto al negro para indicarte que esto aún sigue. ¿Sí ves? En el 5 caben 50. Si yo sumo estos 4 de manera ascendente, hasta aquí me daría 18. 18 más 14. Sin calculatriz, 18 más 14. Son 30 y... 30 y... 32. 30 y, eso, 32. Entonces, ¿qué pasa? Que allí cualquier estudiante me pregunta, profe, ¿y cuántos subniveles necesito para organizar 50 electrones? Ah, bueno, es que entonces el orden viene en forma, digámoslo así, diagonal. Significa que para poder llegar al 5S, usted primero debe partir del elemento que está delante, que sería este, hasta llegar al 50, sumando ascendentemente esto, ¿verdad? Por eso, mira lo que vamos a recordar hoy. Si nuestro Z es 6, si nuestro Z es igual a 6, entonces yo voy a proponerles recordar
las 3 maneras que ustedes trabajaron el año pasado. Aquí van a caber solo 2. ¿Qué nos decían el año pasado? Que el diagrama de Moller tenía este orden, forma ascendente, y la flecha me indicaba quién iba antes y quién iba después. Entonces, como voy a distribuir 6 electrones, voy a comenzar. ¿Por dónde comienzo? Por el más bajo. ¿Y cuál es el más bajo? El que está más cerca al núcleo. ¿Y quién está más cerca al núcleo? 1, porque antes del 1 está el núcleo atómico. A partir de ahí empiezan a organizarse los electrones por niveles y subniveles. Entonces comenzábamos el año pasado. 1s, pero como S alberga máximo 2, coloquémosle el 2 como exponente. ¿Quién seguía después del 1s? Pues 2s. Sigue el orden de la flecha. 2s. Como S del 2 y S del 1 son iguales, pues va a tener la máxima capacidad, que es 2. Pero ya se te cae el carriel cuando analizas el que viene después del 2s, que sería ¿quién? 2p. ¿Por qué se nos va a caer el carriel? Porque habíamos dicho aquí, profe, voy a regresarme, que P tiene máximo 6. Sí, claro, pero puede tener mínimo 5, 4, 3, 2, 1, pero 0 no. Porque todo número elevado a la 0, toda letra, por ejemplo. Yo me estoy escuchando bajito. Se escucha muy bajito. Voy a subirle aquí un segundito. No, debe ser tu internet, amor. Se escucha bien. Bueno, bien. Entonces, fíjate una cosita. Que si en matemáticas a mí me aparece P a la 0, eso es matemáticas. P a la 0 es igual a 1. Por eso en química, para no irnos en contravía con la fundamentación matemática, cuando un orbital está vacío, no le colocamos nada. Y al no colocarle nada, estoy diciendo tácitamente que está vacío. Por eso, ¿qué va a suceder aquí? Que en el P le voy a colocar 2 y solo 2, porque al sumar los exponentes, 2, 4, 6, coincide con el que estamos trabajando, que es el carbono. No es el nitrógeno, ni va a ser el oxígeno, ni va a ser el litio, carbono. Porque esos otros elementos tienen diferentes números atómicos. El año pasado, ¿cómo le llamaban a esa distribución electrónica? Le llamaban general. La general solo me sirve para 2 cosas: saber el grupo y saber el período. Mira que ya lo habíamos dicho. 2 más 2, 4. ¿Cierto? 2 más 2, 4. Y mira que ya habíamos dicho que probablemente este elemento, que es el carbono, pudiese tener otros isótopos, pero que su lugar iba a ser el mismo. ¿Y cuál es el lugar? El grupo 4A. Si yo sumo 2 más 2, me da 4, y la clave, míralo aquí donde lo dijimos en rojo, la clave va a ser A porque es representativo. ¿Cómo así, profe? Si es representativo, un segundito, vamos a buscar tabla periódica y recordamos eso. A ver si es verdad que está en el grupo 4 y no sé qué cosa. Tabla periódica moderna. Bueno, ahí nos va a salir un montón de imágenes. ¿Qué Vamos a cosa, elegir. profe? El carbono. Sí, señorita, el carbono. Bueno, ustedes saben que al ampliar disminuye la calidad, pero vamos a mirar cuál se observa mejor o al detalle, lo que quiero recordarles. Ah, esta. Miren, aquí está, donde está la manito blanca, carbono. Esta fila es la número 2. Mira que está, el carbono está antes del boro, berilio y litio, que es el primero. Pero después del carbono hay otros elementos cuyo obvio número atómico es distinto. Si ya yo al P le coloco a la 3, ya estaría en este elemento. Si le coloco P a la 4, ya estaría escribiendo este elemento. Si le coloco P a la 5, ya estaría explicando este elemento, Z9. Y si le coloco P a la 6 como máximo, ya no estaríamos aquí en el carbono, que estamos explicando hoy, sino este señor, que es el neón, y es el último de la fila número 2. En cambio, el carbono está en el grupo, bueno, profe, aquí me aparecen números arábigos. Sí, porque me los cuentan de manera ascendente, mira. 1, 2, y así sigue. Pero nosotros le decimos a este grupo, que es el grupo 4A, y llega hasta el señor plomo.
carbono, silicio y compañía. Entonces, es verdad que está en el grupo 4A y que está en la segunda fila, o sea que va a tener solo 2 niveles de energía. Y en ese sentido, al tener 2 niveles de energía, vamos a movernos en el plano de las coordenadas. ¿Qué significa eso? El año pasado tal vez nos estuvieron diciendo, incluso desde la física, movimiento de partículas, que ese movimiento de partículas yo lo puedo relacionar con la ubicación en un plano cartesiano. Pero no me sirve solo en 2 dimensiones, porque es muy probable que elementos que tengan un número atómico superior aparezcan con una tercera coordenada. ¿Qué nos recordaron también? Que este eje horizontal en el que yo me muevo todos los días cuando piso el suelo, ese es el eje X. Cada vez que nosotros nos movemos, nos desplazamos de un lugar a otro, yo tengo que mover, tengo que gastar fuerza y energía, claro, porque el aire que está alrededor, yo tengo que quitarlo de ahí, tengo que desplazarme rompiendo esa resistencia. Ah, profe, entonces por eso es que cuando yo voy en la bicicleta, bajando una loma, la posición que yo debo adoptar, si quiero gastar menos tiempo, es una forma mucho más arriñonada, si le quiero decir, sobre los manubrios de la bicicleta para que yo tenga que oponer menos resistencia al viento. Sí, señor. Y por eso mi nariz tiene la forma que tiene para que el aire pueda entrar con bastante facilidad al interior de mi cuerpo. Cosa que no sucede cuando yo voy, por ejemplo, en la parte de atrás de una camioneta abierta y el aire me pega de frente en mi cara. No me va a dar tiempo a que yo respire bien, a que yo caliente el aire bien. Y entonces, si yo intento hablar con el que está al lado, no me va a escuchar, claro, ¿verdad? Y me cuesta trabajo mantenerme en esa posición, porque la forma de nuestro cuerpo está adaptada también a ciertas funciones, ¿cierto? Si ese es el eje X, el eje Y que se opone o cae como fuerza gravitatoria a mi cabeza, el peso del aire, es la presión atmosférica, de la que hablamos en inorgánica, la presión de la atmósfera con todo su contenido de gases disueltos. Y el eje Z, que es este, que dibujamos en blanco, los 3 se circunscriben al mismo punto de origen. Los matemáticos le llaman a eso el punto 00. En química me decían el año pasado que ese punto 00 le llamamos punto nodal. Allí, para encontrar un electrón, posibilidades 0 no hay, no existe. En el punto nodal no hay lugar a la existencia o ubicación de electrones. ¿Dónde se encuentran los electrones? O girando a la derecha o girando a la izquierda. Entonces me decían el año pasado que ese va a tener una sola coordenada y esa coordenada es X. Como tiene una sola coordenada, ustedes el año pasado la dibujaban con un cuadro. No sé si recuerdas eso, un solo cuadro. Pero P, que tiene más capacidad que S, ¿cómo así? Mira, el P tiene capacidad para 6 electrones máximos. Si tiene capacidad para 6 electrones máximos y cada electrón tiende a estar con su homólogo, entonces te decían el año pasado que tenía coordenadas ubicadas en el eje X, otra en el eje Y otra en el eje Z. Y el profe te decía que se dibujaba como un cuadro rectangular dividido en 3 sectores. Un sector para X, un sector para Y y un sector para Z. Si P está lleno, o sea, si está a las 6, ¿cuántos electrones van a caber por cada división? 2. Pero si usted me habla de electrones, me está hablando de carga negativa. Y esos electrones no van a estar siendo carga negativa en el mismo lugar. Como no están en el mismo lugar,
el año pasado usted los dibujaba con punta hacia arriba, no sé si ya se les olvidó, lo cual me indica que un electrón estaba a la derecha y el otro electrón, ¿dónde iba a estar rotando? Pues hacia a la abajo. izquierda. Exacto, entonces la punta estaba hacia abajo. Muy bien, ¿cierto? Hasta ahí todo eso recordamos. Bueno, eso lo necesitamos hoy. ¿Y por qué hoy? Por lo siguiente. No me voy a meter con el D y el F porque asumimos que el D va a tener más coordenadas que el P y que el S, y F tendrá más que todos ellos, G tendrá más que todos ellos, H tendrá más que todos ellos. ¿Cómo así? ¿Cuál H? Profe? Mire, recuerde esta que dijimos aquí, G, H, I, son otros subniveles, ¿verdad? En ese sentido, tenemos que recordar lo siguiente. En el primero, o sea, en ese no hay ningún problema. Puede estar en el nivel 1 o en el nivel 5 o en el nivel 7, tendrá la misma capacidad y es 2. No va a pasar de allí. Entonces, una sola gráfica, porque tiene una sola coordenada. 2S, el mismo cuento. Una sola celda o gráfica, porque tiene una sola coordenada. Pero en el P, ya la situación cambia. Un rectángulo dividido en 3 sectores, por lo que ya sabemos, 2 en cada uno de ellos. 6 entre 3 te cabe a 2 en cada coordenada. Y ustedes el año pasado empezaban diciendo esto. Bueno, de estos 2 electrones, uno estará a la derecha, dibujamos punta hacia arriba, saltamos al siguiente nivel, uno estará a la derecha, saltamos al siguiente nivel, uno a la derecha en X y uno a la derecha en Y. ¿Qué hay en Z? En Z no hay nada. Como no hay nada, lo dejamos vacío. ¿Y por qué? Porque estoy dibujando el momento en el cual, hipotéticamente, el carbono no tiene enlace ni con otro carbono ni con elementos diferentes. Profe, pero ahí no me dan 6, los mismos que me daban arriba. Ah, listo, entonces regresamos aquí. Al regresar, yo dibujo el otro a la izquierda, o sea, hacia abajo. En ese 2S2 dibujo el otro hacia abajo, que me indica que está a la izquierda. Y listo, no hago más nada. Y vuelvo a sumar. 2 más 2, 4, más 1, 5, más 1, 6. Y son los 6 electrones que estamos trabajando desde el inicio. Sí, profe, pero aquí observo algo. Si usted nos dijo al comienzo que el carbono tenía enlaces covalentes y que el carbono se ubicaba en el grupo 4, segunda fila del grupo 4A, segunda fila, yo aquí no encuentro que existan 4 posibilidades para enlace. Yo te diría, pues sí, aquí entra un electrón, aquí entra otro electrón con spin izquierdo y aquí entrarán 2. Me daría 4 en total. Sí, pero no hay espacios, coordenadas libres. ¿Dónde van a estar los electrones si no en las coordenadas? Claro. ¿Y en las coordenadas en qué eje? Depende de qué eje estoy diciendo. Si estoy en el X, o estoy en el Y, o estoy en el, se me había olvidado escribirles aquí, o estoy en el Z. ¿En cuál de esos estamos? Profe, ¿por qué no comienzo de atrás hacia adelante? No puedes, porque el primer eje que existe, según la naturaleza, nosotros empezamos contando, cuando éramos por allá primitivos, empezamos viendo cosas enteras, 1, 2, 3, 4. No empezamos de una metiendo derivada ni función de no sé qué cosa, no, empezamos con los números naturales, con lo que yo podía contar. Por eso hablo de los dígitos. Dígitos viene de dedos, contaba 1, 2, 3, 0, ¿verdad? En ese sentido, se apoya la física clásica, que es la que me explica esto, cómo se mueven los electrones, en qué eje y en virtud de qué coordenadas. Empezamos a organizar los electrones en niveles y subniveles de energía según capacidad. Veamos a la tercera. ¿Cuál es la tercera? Si pasamos de la general a esta. Ah, bueno, el orden de los factores no altera el producto. La tercera, usted me puede decir lo siguiente. Como S tiene una sola coordenada, si usted la escribe
bien, si no la escribe, también. ¿Con cuántos electrones? Pues con 2. Estamos escribiéndolo de otra manera, si es que no lo habíamos hecho. Estamos escribiéndolo de otra manera. ¿Quién sigue después? 2s. La misma situación. Si lo escribes, no pasa nada. Y si no lo escribes, si no lo escribes, no pasa nada. Y si lo escribes, pues mejor. 2. Y terminamos en el 2p. Pero notamos lo siguiente. Que p, como tiene más capacidad que x, debo decir quiénes son. Hay una en el x. Hay otra posibilidad en el y. Y hay una tercera posibilidad en el z. Como rotación de eje. ¿Cierto? Px, P sub y, P sub z. Pero yo no puedo colocar aquí lo que me dé la gana. O sea, si yo coloco aquí 2, lo hago mal. Porque mire lo que me está diciendo esta. Perdón. 1 en el x, que es lo que significa el primer cuadro, y 1 en el y, que es lo que significa el segundo cuadro. En el z no hay nada. Yo lo dejo tal cual lo habíamos indicado aquí. Entonces yo esto lo escribo de otra manera. Lo escribían ustedes de otra manera el año pasado. Entonces colocabas 1 en el x y colocabas 1 en el y. Si sumamos los exponentes me dan los mismos 6 electrones que hemos venido hablando. 2, 4, 5 y 6. No vas a colocar nada en el z por 2 razones. Si me colocas a la 0, está mal escrito. Porque 2pz a la 0 es 2pz a la 1, según matemáticas. Entonces no queremos ir en contra de eso. Me estás diciendo que el z está vacío. Y si está vacío, ¿cuántos electrones caben máximo por cada grafiquita? 2. Y uno que entra aquí 3 y uno que entra aquí 4. Sí, pueden haber los 4 electrones, pero no hay los 4 espacios, solo hay 3 espacios. Por eso, todo lo que hemos dicho es para referirnos a que ese estado, voy a abreviar aquí para que me alcance el tiempo, es el estado electrónico del carbono al que vamos a llamar basal. Viene basal, viene de básico, cuando no se ha unido con nadie, cuando está en estado no combinado. Pero hay otros señores que dicen que a ese basal se le puede llamar también fundamental. Sí, es sinónimo. Y esto nos explica lo siguiente. Vamos a terminar de escribir la palabra fundamental. Basal, básico o fundamental es un estado electrónico del carbono en el que, ahora sí, lo más importante, en el que hay una característica muy interesante, que en ese estado basal o fundamental no hay cumplimiento de la tetravalencia, tal cual como habíamos dicho hasta ahora. No hay cumplimiento de tetravalencia. ¿Y qué significa tetravalencia? Bueno, ya vamos a recordar esto. El prefijo tetra nos lleva a qué sinónimo. Alguien que me colabore mientras termino de escribir la palabra. 3. Ok. ¿Quién tiene otra idea? No sería 4. Perfecto, muy bien. 4, sí señorita. Tetravalencia me indica que el carbono va a tener 4 electrones para enlace. Pero yo te pregunto, ¿eso es cierto? Entonces tú vas a decir, profe, eso es lo que nos dice el concepto. ¿Y ese concepto quién lo propuso? Lo propuso un señor cuyo apellido es todo raro. Es así, no me crean que es de otro tipo. ¿Cierto? Ese es el apellido del señor que propuso la tetravalencia. Friedrich August Kekulé propone el estado de la tetravalencia del carbono, pero no en su fundamentación o en su basicidad, sino en una modificación de este estado. Porque, por ejemplo, Kekulé nos decía, puede existir
4 enlaces covalentes simples. Eso es verdad. 4. Pueden existir 2 simples y 1 doble. Si usted lo suma, te va a dar 4. Pueden existir en una cadena 2 enlaces dobles. Sí, eso te da 4. O puede existir en una misma cadena, que son secuencias de elementos, un enlace simple y un enlace triple. Sí, en cualquiera de estas mostazas verdes o rojas, la sumatoria, ¿cuánto nos da? Nos va a dar siempre 4 enlaces. Por eso el carbono en todas las figuras, voy a mostrarles para no... En todas las figuras que yo encuentre en internet, haciendo esa búsqueda, voy a encontrar lo siguiente. Las secuencias de carbonos es ilimitada, miren, por ejemplo, mostremos aquí. Mostremos esta que tenemos aquí. Miren. Esta figura me está indicando lo que estamos explicando hoy. Lo mismo que esta que está aquí, en fin. Esto lo vamos a resolver más adelante, obviamente. Si usted empieza a contar las rayas que tenga cada carbono, encontrarás que siempre van a haber 4 rayas, 4 enlaces de valencia. 1, 2, 3 y 4 para este señor. Contemos aquí este señor. 1 a su izquierda, 1 hacia abajo serían 2, 1 a su derecha serían 3 y 1 hacia arriba serían 4. No, pero pues eso solamente se cumple en el carbono. Sí, señorita, solamente en el carbono y para allá iba. Fíjate que las H's, ¿a quiénes se unen? A los carbonos. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Razón, el hidrógeno solo tiene un electrón y lo comparte con este carbono. Me establece un enlace covalente simple, pero no siempre van a ser simples. Voy a mirar esta que está aquí. Mire. No te afanes con esos nombres, que eso después ya explicaremos cómo se hacen esos nombres. Mira, esta, vamos a dar aquí clic para que sea más clara. Se me fue la imagen que quiero mostrarles. Es que esto está tan sensible aquí. Está tan sensible que no me permite, sino desde que vamos a hacer. ¿Cuál estábamos? En esta. Si usted observa acá detenidamente, aquí me sale más clarito. Mira, puedes encontrar enlaces dobles y enlaces simples en una misma cadena, incluso con oxígenos, claro. No te fíes de estos nombres, no te preocupes por eso. Pueden haber triples y simples, mira lo que dijimos. Por ejemplo, si usted saca cuentas entre el carbono 3 y el 4, entre el carbono 3 y el 4, fíjate que el 3 se une al 4, pero el 3 también se une al número 2. Vamos a mirar el 3, ahí donde está la manito, voy a dejar eso quieto. ¿Cuántas hay a su izquierda? 3 rayas. ¿Cuántas hay a su derecha? 1. 3 más 1 te da 4. Ahora miremos el 4. ¿Cuántas hay antes del 4? 3. ¿Y dónde está la cuarta que usted dice, profe? Con la H. Te da 4. Voy a mover la manito hacia la derecha. Fíjense en el carbono número 2. Voy a ampliar un poquitín. Si me permite esto aquí, si no se va de una. En el carbono número 2, voy a dejar la manito quieta ahí. El carbono número 2 se une al carbono número 3 y al carbono número 1. Cuente cuántas rayas tiene el carbono número 2. Usted me va a decir, profe, nada más aparecen 2 rayas. Y yo te diré, seguro, mira bien, porque este H2 significa que hay un hidrógeno hacia arriba y un hidrógeno hacia abajo. Pero cada uno de estos carbonos, si empezamos a hacer ese análisis, tendrán siempre 4 rayas. Por ejemplo, miremos este, donde está la manito. El carbono número 3 está unido al 4 a su izquierda, está unido al 2 a su derecha y está unido a otro hacia arriba. Por eso, este carbono número 3 solo resiste un enlace con el hidrógeno para que me dé 4. Sin embargo, el número 2 tiene más hidrógenos que el número 1. Claro, porque el número 2 tiene 2 enlaces sencillos y 2 con el hidrógeno te da 4.
Y miremos el 1. El 1 va a tener un enlace que lo una al carbono número 2, sí es cierto, pero el carbono número 1 también se une a 2 hidrógenos, 2 y 1 me darían 3 enlaces, y uno más al oxígeno me daría 4. Y así sucesivamente. Pueden haber simples, pueden haber todos simples, pueden haber triples, pueden haber dobles, pero la sumatoria no puede ser superior ¿a qué unidad? Superior a 4, ¿cierto? Sí, profe, pero eso no se cumple en el estado basal o fundamental. Entonces, ¿qué pasa? El carbono, para unirse a otro carbono, se modifica la distribución electrónica, así como nuestro cuerpo obedece a los cambios bioquímicos cuando estamos sometidos a un ejercicio físico prolongado. Ejemplo, después de los primeros 25 minutos en el gimnasio o en mi casa haciendo ejercicio, voy a notar sudoración, voy a notar que la presión sanguínea subió en su valor, voy a notar mi frecuencia cardiorrespiratoria aumentó, voy a notar que necesito respirar más rápido porque debo ingresar más oxígeno porque estoy quemando calorías. Eso es una modificación de la bioquímica nuestra. Lo mismo pasa cuando yo veo algo que no me gusta. Ejemplo. O cuando escucho algo que no me gusta. Por ejemplo, si yo aquí ahorita, ¿sí? Ya se acabó la clase. Listo. Qué pena. Me le robé un minuto. Qué pena con ustedes. En ese sentido, entonces, en la siguiente clase del próximo viernes, ya de una manera presencial, hablaremos de qué pasa con esa modificación electrónica y ya no hablaríamos del basal, sino del excitado. Muchas gracias por su tiempo. Les agradezco mucho. Cuídense, por favor. No salgan de no ser necesario. Nos vemos mañana, que si es necesario